Amigos, un placer, un nuevo día de psicología en directo. Mientras se van conectando los amigos que hoy deseen estar con todos nosotros, pues vamos a hacer un poquito de tiempo. Saben que siempre tenemos estos pequeños minutos de laxus mientras alguno se va conectando. Sí que vamos a necesitar que el primero que se conecte siempre tiene la obligación de darnos un chequeo de cómo se van viendo las cosas, cómo se escucha, porque hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que además responde como siempre a la petición de uno de los amigos de esta página, porque saben que el interés que yo tengo con estas conexiones es siempre responder a sus propios intereses. No tendría sentido el tener una conexión. Hola Rosana, buenas tardes. Dime si se escucha bien. Bueno, muchas gracias Ángeles. Empezar así la tarde es todo un placer. Decirme si se está escuchando bien y si se está viendo bien. Hacerme el favor a alguna de las que os estáis conectando. Pues como yo les decía, siempre que trabajamos con enfermedades raras, vamos a ver que lo primero, gracias Rosana, lo primero que nos encontramos en las enfermedades raras, gracias Ángeles, es que todas las enfermedades raras tienen una cosa en común. Como la afectación de las personas es una afectación poquita en la población, pensamos que también las personas que lo sufren son raras y no es así. María, buenas tardes. Las enfermedades raras no hacen raras a las personas. Lo que son raras son las enfermedades por el bajo ratio que tienen las enfermedades. Son enfermedades que afectan a un número de población muy bajo. Y eso en sí luego también encierra gran parte de su propio calvario, porque todas las enfermedades que son para un número pequeño de la población, desde luego no reciben la misma atención por parte de investigadores, por parte de organismos, por parte de los que tienen el dinero para investigar, que las otras enfermedades. Seguramente si estas enfermedades tuvieran el mismo número de fondos que pueden tener simplemente las investigaciones para el dolor, para los medicamentos del dolor, ya tendríamos muchas enfermedades raras solucionadas. Pero como yo sí que les quiero decir, hola Claudia, un placer, como yo les quiero decir, las enfermedades raras no hacen nunca raras a las personas no son raras, lo que son raras son las enfermedades. Partamos de ese tema, porque en muchas ocasiones la palabra rara implica este factor. Bueno, Rubén, buenas tardes, amigo. La semana que viene seguramente vamos a tener una pequeña modalidad en cómo vamos a hacer esta conexión, pero no les va a afectar en nada porque lo van a ver de la misma manera. Buenas tardes, Rubén. Lo único que en vez de salir la imagen directamente desde Facebook, estoy haciendo unas especies de conexiones para ver de prueba, porque seguramente todo va a partir desde YouTube. Va a favorecer que personas que no tienen Facebook lo vean a través de YouTube, pero ustedes en Facebook lo van a ver igual, no les va a afectar para nada. A la misma hora se va a conectar, lo que pasa que podemos decir que el origen de la conexión va a venir desde YouTube, la imagen va a venir conectada. De esa manera voy a responder también a la demanda de personas que no tienen página de Facebook, que no tienen página o no quieren tener página en Facebook, y poquito a poco vamos a hacerlo así. Hola mi sobrina Libertad, buenas tardes guapa. Pues hoy vamos a hablar de una enfermedad que, miren, si me encanta hablar de esta enfermedad, es por la cantidad de estereotipos, por la cantidad de desconocimiento que agrupa en sí mismo. Fíjense que cuando hablamos de trastorno déficit de atención e hiperactividad, ya el otro día preguntaba así a volapié a personas que no tienen nada que ver con la psicología, nada que ver con la pedagogía, con
con factores dentro de la enseñanza, yo les preguntaba, ¿a vosotros a qué os suena esto? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues ya me decían niños que no prestan atención, niños como en muchas ocasiones de una manera despectiva pero muy clara se decía niños que son un poco más tontos que el resto. Fíjense que la palabra pero es real, no quiero apartarle la palabra porque de luego sería no faltar a la realidad. Pero cuando hablábamos de hiperactividad decíamos niños revoltosos, niños que no paran, niños, todo lo que implica la palabra hiperactividad. Y luego cuando yo les preguntaba, ¿vosotros creéis que los niños o las personas, porque fíjense, la pregunta era, ¿ustedes creen que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un problema de niños o de mayores? Todo el mundo me decía que era un problema de niños. Nadie me supo decir que es un problema que también atañe a los mayores. Incluso muchos de los que están ustedes aquí, nada más que sabrán o pensarán en trastornos de niños, que es donde la prevalencia es mayor, pero no la prevalencia, sino el conocimiento de la enfermedad. Pero hay muchísimas personas que ustedes podrán tener a su lado. Y desde luego el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también es una enfermedad de personas mayores, como vamos a ver así. Vamos a ir desmenuzando porque hoy el interés de esta charla es romper muchísimos estereotipos, romper muchísimas cosas que en ocasiones damos por supuesto y que desde luego no ayuda a lo que es el conocimiento. Miren, cuando yo metía la palabra trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Google, aparecían miles de cosas hablando sobre el trastorno de déficit de atención. Pero a poquito que empezabas a bucear en esa información, una parte muy importante de esa información era incorrecta, por no decir que era falsa, por no decir que estaba basada en cosas que no son ciertas. Luego es verdad que nos encontrábamos una serie enorme de artículos científicos que también de alguna manera contribuían a esa dispersión de la información, porque desde luego nadie que no sea un profesional de la medicina, de la salud mental o de cosas relacionadas con esto, entendería muchos de estos artículos. Desde luego estos artículos en muchas ocasiones son demasiado oscuros. No, desde luego no contribuyen al conocimiento de las personas. Y en muy poquitas ocasiones nos encontrábamos con páginas, con artículos, con temas divulgativos que nos pudieran dar una idea a pie de calle de lo que era el trastorno de déficit de atención. Bueno, lo primero, amigos, es explicarles a los que a los que son bienvenidos a estas conexiones y los que son recién llegados a estas conexiones. En ocasiones me van a ver que estoy desviando la atención, porque delante de mí se abren, hoy tengo conectadas dos pantallas distintas, tengo una pantalla donde tengo lo que ustedes me van diciendo, sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, lo tengo aquí, entonces con mirada selectiva tengo que ir desviando la mirada para ir haciendo referencia a lo que ustedes me están diciendo. Por el otro lado tengo otra pantalla que me está conectando, me está diciendo el número de personas, el tiempo, todos estos factores, y luego tengo otra segunda pantalla donde lo que estoy viendo pues es mi pequeño esquema, porque es un tema muy complicado en el que yo sé que hoy va a haber también mucha gente no solamente interesada, sino muchísima gente que sabe mucho más que yo sobre el trastorno de déficit de atención. Y desde luego lo que no quiero es faltar al rigor científico, aunque bien saben ustedes que siempre una de las máximas que sigo en estas conexiones es no faltar al rigor científico, pero hacer una conexión absolutamente entendible. Es mi deseo prescindir de toda la terminología científica que pueda prescindir para ganar en conocimiento por parte de ustedes. Para mí es muy importante que ustedes terminen esta charla teniendo muy claro qué es el trastorno de déficit de atención en un lenguaje con el que ustedes pueden explicárselo a otra persona. De nada valdría que yo me dedique a aplicar palabras que a todos nos hacen quedar muy estupendos, a todos los profesionales, pero que luego las personas se van de nuestras consultas o se van después de escucharnos sin haber entendido poco o nada.
Lo importante es que ustedes lo comprendan y ustedes entiendan, porque es la forma de que el trastorno, el TDAH, cada vez sea menos desconocido y cada vez ustedes puedan hablarlo con mayor credibilidad a todas las personas. Bueno, mi querida Belkis Moquete, un placer. Samuel Vera, una alegría para vuestras conexiones. Bueno, empecemos. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad, es algo que se puede solucionar con antibióticos, es algo que se puede solucionar con una medicación correcta. No. Es un trastorno de tipo neurobiológico que se origina y se desarrolla desde la infancia. Es un trastorno que, porque fíjese, si utilizamos la palabra enfermedad no sería justo, porque siempre que aplicamos la palabra enfermedad parece que estamos hablando de algo que podemos solucionar con unos comprimidos, con unas pastillas, y no sería así, ¿no? Estamos hablando de un trastorno, algo que no funciona del todo bien. Bueno, pues este trastorno presenta unas formas, presenta un patrón, presenta una línea de funcionamiento basado en un déficit de atención, hiperactividad es decir, puede ser o puede no ser que presente también impulsividad. O sea, que vamos a ver que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede ser por un lado eso, pero por el otro lado podemos añadirle también la impulsividad. En muchas ocasiones este trastorno vendría también asociado a otro tipo de trastornos como vamos a hablar, ¿no? En muchas ocasiones no solamente es algo que se presente solo, sino que se puede presentar acompañado. Pero según el DSM-5, que ahora vamos a también hablar un poquito del DSM-5, como no sé si en alguna ocasión les he explicado, el DSM-5 es el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Y negatividad también, Rubén, luego vamos a hablar también de esta negatividad. Muchísimas gracias por el apunte. Pues como yo les decía, este DSM-4, que es el manual, es el santo grial de los psicólogos y de los psiquiatras. Es el manual donde nosotros todo lo que les pasa a las personas antes de lanzar un diagnóstico demasiado alegre, y como vamos a ver ahora en la alegría de los diagnósticos en este trastorno, nosotros lo metemos a este manual diagnóstico y vemos si cumple estos factores. Si no cumple estos factores, podríamos estar hablando de otra cosa, pero desde luego no del TDAH. Entonces, el DSM-5 sería, como bien dice, un manual, pero también sería toda una forma de diagnosticar este trastorno. Este manual está editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la referente a nivel mundial, y como yo les decía, en lo que nos basamos todos los psicólogos. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque el DSM-5, como yo les decía, bueno, ahora estamos con el DSM-4, DSM-5, pero les voy a explicar por qué me refiero al DSM-5, porque ahora el DSM-5, que es una nueva versión, estaríamos hablando que ha avanzado una nueva versión como el Windows. Pues el DSM-5 lo que ha hecho es cambiar algunas cosas que las vamos a ver. Lo que nos encontramos ahora es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene que cursar, ya tiene que haber aparecido antes de los 12 años, debe tener una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y desarrollo del niño. Es decir, cuidado, hay niños más revoltosos, cuidado, hay niños más descuidados, cuidado, hay niños con menos atención. Que ahora mismo se está aplicando el diagnóstico del trastorno de déficit de atención con una facilidad pasmosa. Tengan ustedes cuidado. Me recuerda mucho los tiempos en los que la fibromialgia pasó de ser una enfermedad que prácticamente no se manejaba a de repente ser una enfermedad que ya se manejaba con cierta soltura. A partir de ese momento, todas las mujeres que aparecían con dolores articulares ya eran diagnosticadas por sistema de fibromialgia. Pues ahora nos estamos encontrando
nos estamos encontrando de la misma forma. Nos estamos encontrando, gracias Úrsula, un placer. Ya tenemos a una de las grandes profesionales, Úrsula Perona, una magnífica amiga y una magnífica psicóloga, por no decir una, a mi juicio, una de las mejores psicólogas de España que está afincada en Alicante y desde luego una grandísima profesional de este tema que yo les estoy explicando. Pero como yo les decía, hay que tener muchísimo cuidado. Porque hoy en día todos los niños revoltosos que no prestan atención, que a lo mejor no están estudiando adecuadamente, van al médico y ya lo primero que les sueltan es que puede ser un trastorno de déficit de atención. Bueno, ya vamos a tener una cierta precaución porque por esa misma regla de 3, más de uno que yo recuerdo habría tenido un déficit de atención que desde luego no lo era. Tengamos cuidado y tengamos precaución. Margarita, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues como yo les decía y como les sigo diciendo, hay veces que me pierdo un poquito, pero porque estoy en varias pantallas, porque tengo que estarles viendo a ustedes los mensajes y todo. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos algo importante, que este trastorno deteriore de una manera importante, significativo, el rendimiento del niño. Miren, no vale con que el niño me ha suspendido este curso, pero en los demás cursos va bien. Miren, no vale que el niño me ha suspendido 2 asignaturas esta vez y encima está un poco más inquieto. Vamos a ver. Pensemos también que los niños son niños. No se nos olvide que los niños hoy en día están sometidos a mucho más estrés del que hemos tenido nosotros. Piensen ustedes que por desgracia, por suerte o por desgracia, los niños de hoy están sobresaturados. Terminan sus horas de estudio, tienen un montón de deberes, tienen un montón de actividades escolares y extraescolares y esto satura a todo el mundo. Entonces, en ocasiones no pensemos que los niños son ajenos a algo que nosotros no lo somos. Es decir, vamos a empezar a contextualizar de lo que estamos hablando. Hay niños, desde luego, mucho más revoltosos, hay niños mucho más inquietos, hay niños que han podido ser durante una época muy tranquilos y de repente cumplir unos años y se han desatado y pasan a ser niños muy hiperactivos, ¿eh? Pero vamos a tener claro que los niños son niños y que en muchas ocasiones los trastornos supuestos de déficit de atención e hiperactividad se solucionan sacando a los niños a correr y a hacer deporte. Vamos a tener claro algunas cosas, que es que hay muchísimo, y en eso estarán los compañeros que se dedican a esto, estarán de acuerdo, que el trastorno de déficit de atención se ha convertido en una estrategia diagnóstica para cuando no sabemos diagnosticar otra cosa. Esto es como en muchas ocasiones cuando los médicos no saben qué decirte y te dicen que tienes un virus. Y ya con eso le hemos puesto nombre, porque parece, y volvemos a lo mismo, parece que lo más importante en un diagnóstico es ponerle un nombre. En vez de decir, vamos a dejar que pase el tiempo y ya veremos lo que tiene, si es que tiene algo, porque a lo mejor no tiene nada. Bueno, entonces vamos a ver eso. El otro día, al hilo de lo que yo les comentaba, el otro día leía un artículo cuando estaba un poco documentando toda esta historia. Leía un artículo en el que de Redacción Médica, de la revista Redacción Médica, en el que hablaba de que 1 de cada 3 diagnósticos del trastorno de déficit de atención y hiperactividad es incorrecto. Se basa en factores no correctos, simplemente porque hemos confundido la temporalidad de las sintomatologías y lo hemos hecho un todo. Es decir, hemos cogido a un niño que en un momento dado puede estar pasando por una época en la que está más nervioso, en el que está más activo, en el que está más despistado, eso lo hemos convertido en un todo y le hemos pegado la etiqueta en la espalda, de déficit de atención e hiperactividad. Pero fíjense un detalle que les digo. ¿Saben cuánto representa esto en el número de diagnósticos de TDAH? Representa
del orden del 34% de los diagnósticos. Les recomiendo que busquen ustedes, es un artículo bastante reciente, de noviembre del 2017, en la revista Redacción Médica, ¿no? Es un artículo bastante bueno y se lee bastante claramente. Pero sobre todo lo que alertaba es eso, que en muchas ocasiones el trastorno se ha convertido en todo un cajón desastre. Cuidado con esto. Y cuidado profesionales y cuidado médicos. No tengamos tanta prisa a veces los profesionales en tener diagnósticos, que no pasa nada por esperarnos unos días, que no pasa nada por esperarnos un tiempo, que no pasa nada por empezar a trabajar en las sintomatologías del niño y luego ver si coincide con el trastorno de déficit de atención, o le pongamos la etiqueta. Y luego, sobre todo, también hay otro problema, también, señores profesionales, hay muchas medicaciones que se administran a los niños que pueden cursar con déficit de hiperactividad, con déficit del trastorno de déficit de atención. Sin ir más lejos, miren ustedes, hay una cosa curiosa. Ha aumentado exponencialmente el uso en niños de las bebidas energéticas. Estas que en muchas ocasiones tomamos cuando tenemos sueño, cuando estamos cansados. No voy a decir marcas porque todos ustedes la saben, y a las que en muchas ocasiones, gracias Puri, muchísimas gracias Puri García, en la que en muchas ocasiones los padres no le damos importancia, que un niño se tome una dosis de cafeína, de taurina, de inositol, como 20 veces más de lo recomendado en el organismo. Miren, ¿qué efecto creen que hace esto sobre un niño? Y más, si le administran ustedes una lata de estas prácticamente a diario, con una lata suficiente tendrían ustedes un niño con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto lo he visto hace una semana, sin ir más lejos. Y los padres me venían comentando si podía ser un trastorno de déficit de atención. Y tuve la grandísima suerte, porque si no, no habría llegado a esta conclusión, que el niño venía tomándose la lata en la mano al mismo tiempo, cosa que me llamó la atención. Gracias, Lorena, buenas tardes, un placer tu conexión. Pues este niño venía tomándose un bollo de chocolate, todo un alarde de dieta mediterránea, un bollo de chocolate con una bebida energética. Sinceramente, yo hubo un momento que cuando le pregunté a la madre de esto es lo que merienda el niño, y me dice, sí, es que es lo que más le gusta. Y yo le dije, pero ¿y viene usted a traérmelo por déficit de atención e hiperactividad? ¿Ha probado usted a quitarle la lata y a darle una botellita de agua? Y me decía, no, pero si es que esto no le hace ningún efecto. ¿Cómo no le va a hacer ningún efecto? Es un poco el desconocimiento, y es muchas veces lo que yo les quiero comentar, que en muchas ocasiones, si este niño no hubiera venido con la lata en la mano, verdaderamente la sintomatología que presentaba era fácilmente un trastorno de déficit de atención, pero yo tuve la suerte de que venía con esta lata de refresco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo estamos llamando bomba cardíaca, pero a todos nos pasa igual, pero nos pasa igual a los mayores. Miren, hace unos días también, con un problema de hiperactividad en una persona mayor, que utilizaba el abuso de sustancias, cocaína en particular, para ir a trabajar. Lo que ustedes por la mañana se toman un café, él se tomaba su dosis de cocaína, que luego repetía durante el día, más luego se tomaba varias bebidas energéticas para poder mantener la atención. Y decía que se encontraba bastante nervioso y que luego por la noche no dormía bien. Miren, yo no sé si es que a lo mejor yo sé demasiado o esta persona era demasiado tonta, pero desde luego era increíble que me pudieran estar haciendo esa pregunta. Desde luego todo el tratamiento pasa por perder esas sustancias que se estaba tomando una y otra. O sea, es que era un poco de lógica, ¿no? Pero sigamos con el trastorno. Miren, como bien nos decía mi amigo Rubén, ¿son iguales todos los trastornos de déficit de atención?
desde luego que no. Y esto es algo que en ocasiones nos despista y sobre todo despista a los padres, porque los padres, claro, cuando los padres en la puerta del colegio nos ponemos a diagnosticar a nuestros hijos, porque es muy típico, ¿no? Tu hijo tiene esto, ¿y qué es lo que tiene? Anda, pues como el mío. Pues no, hombre, no, que no tiene nada que ver. Tengamos un poco más de precaución. Pero sí que nos encontramos que se diferencian al menos según el manual diagnóstico del DSM-5, como yo le decía, se nos pueden presentar 3 tipos de diferentes trastornos de déficit de atención. Se nos podría presentar un trastorno de déficit de atención basado en esto, en el déficit de atención, en la falta de atención, por un lado. La consulta de el niño presta poca atención a lo que está ocurriendo y eso desde luego va a repercutir en su conducta, en su rendimiento dentro del colegio. Lógicamente, el niño no está atento, el niño no está siguiendo lo que está ocurriendo en la clase, se despista con demasiada frecuencia y con demasiada importancia, y al final este niño no sigue lo que está ocurriendo. Tenemos otro trastorno en el que lo que nos predomina es la hiperactividad y la impulsividad. Fíjense, estamos hablando de un niño que no para de moverse, pero un niño impulsivo. Por el otro lado tendríamos otro tercero, en el que combinaríamos todo lo anterior. Tendríamos un déficit combinado de atención e hiperactividad, impulsividad. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, hay dentro de los estereotipos, que se habla siempre con el tema del TDAH, dentro además del ámbito académico, es que las personas con TDAH son personas muy impulsivas, y que son personas además que nunca se enteran de lo que está ocurriendo y que siempre meten la pata por su impulsividad. En muchas ocasiones hasta se asocia con las personas con TDAH, personas ya mayores, se les asocia una falta de educación o una mala educación e incluso ser crueles por su forma de decir las cosas, ser malas personas. Incluso en otras ocasiones se les asocia una cierta falta de empatía, porque como ellos sueltan las cosas como les viene, como las piensan, sin esa capacidad de filtro, pues tendríamos ahí un problema grave. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque sí que hay estudios en los que se ve que está asociado al TDAH un daño en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, aquí en la zona detrás de la frente, para que ustedes lo entiendan. Gracias, Cristina, un placer, muchísimas gracias. En la zona prefrontal es donde residen todos los sistemas de gestión de las emociones. Fíjense que, por ejemplo, en psicópatas, los estudios muestran que la zona prefrontal estaría dañada. Al estar dañada la zona de la corteza prefrontal, está dañado todo lo que es necesario para el juicio del bien y del mal, para el equilibrio del bien y del mal. Es decir, de alguna manera, al dañarse la corteza prefrontal, lo que se rompe sería el filtro, cómo gestionamos las emociones. Serían emociones sin filtro. Nosotros, cuando queremos decir algo a una persona, lo primero que intentamos, por encima de la verdad, bueno, esto también les voy a decir una cosa, no todo el mundo, claro, lo que les voy a decir no todo el mundo. Hay personas muy mal educadas. Pero cuando nosotros intentamos decir algo a una persona, intentamos por encima de todo no hacerle mal, no hacerle daño. Intentamos decirle algo, comunicarle una verdad que nosotros queremos decirle, pero por encima de todo intentamos ser buena gente, intentamos no hacerle daño. Bien, es verdad que esto no, les vuelvo a decir que no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo es así.
Pero en las personas con trastorno de déficit de atención, claro, al tener dañado esta zona o existir un cierto daño en esta zona o por lo menos que no funciona adecuadamente esta zona, pues sueltan las cosas, ¡pum! Pero no con el ánimo como el psicópata, no con el ánimo de provocar un daño o provocar esa falta de empatía, sino porque no tienen filtro. Son personas sin filtro a veces. Claro, también les voy a decir una cosa, cuidado, que esto se aprende, ¿eh? Que esto se aprende, que hay personas que con el trastorno de déficit de atención esto no funciona siempre igual. Hay personas que son absolutamente magníficas y maravillosas porque han aprendido cómo gestionar su lenguaje verbal y cómo en muchas ocasiones han aprendido que diciendo las cosas de una manera o de otra, pues las cosas pueden doler. Pero fíjense, más del 5% de niños en el mundo en edad escolar, 5% de niños en edad escolar presentan el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estamos hablando de muchos niños. Saben que en la Unión Europea, en Europa, esta Europa de nuestros dolores de corazón a veces, más de 3 millones de niños y adolescentes entre 6 y 17 años presenta este trastorno. Ya tenemos muchísimas metidas. Pero fíjense, ¿qué me dirían ustedes si yo dijera que en España que la prevalencia en España entre la población general es de un 6,8% de las personas, de niños en edad escolar, tendríamos un número importantísimo. Y además ahora, ¿por qué? ¿Por qué está apareciendo? Porque ahora de alguna manera ustedes me dirán, es que se ha puesto de moda, es que ahora de repente todo el mundo tiene trastorno de déficit de atención. Bueno, porque algo estamos haciendo bien, también. Algo estamos haciendo bien. Por un lado, estamos fomentando el conocimiento científico dentro de los profesionales. Cada vez es más sencillo, cada vez es más fácil ver nuevos trabajos, nuevos avances, nuevos estudios sobre el TDAH. Pero también la incorporación en los colegios de equipos multidisciplinares, con pedagogos, con psicólogos, con profesionales de este tipo, lo que está ocasionando es que cada vez se les detecta más precozmente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos niños que antes eran apartados, al batallón de los vagos, al final de la sala para que no molesten, al final de la clase para que no incordien, pues ahora estos niños están empezando a tener un tratamiento adecuado, un comportamiento adecuado, y en muchas ocasiones estos niños se recuperan con muchísima probabilidad. Estos niños han abandonado el carácter peyorativo del TDAH para ahora ser niños diferentes, distintos, en la gama de colores que nos encontramos dentro de una clase, donde hay niños más espabilados, menos espabilados, más atentos, menos atentos, más revoltosos, menos revoltosos, y tendríamos a estos niños. Pero estos niños hoy en día conviven perfectamente dentro de una clase con el resto de niños. ¿Por qué? Porque son niños normales. Son niños con sus problemillas específicos y en los que los profesionales deben poner todo su empeño, y me consta que así es, pero desde luego no son niños raros, como yo les decía, ¿no? Tienen una enfermedad rara, pero ellos no son raros. Lo que es raro es la enfermedad. Gracias, Ángel Trujillo, amigo, por conectarte. Bueno, seguimos, que vamos allá. Pero ustedes me preguntarán, como me decían el otro día, pero ¿y esto de qué viene? ¿Cuál es el origen del trastorno de déficit de atención? Bueno, pues el trastorno de déficit de atención no le podemos achacar un solo padre, no le podemos achacar una sola madre, no le podemos achacar un único culpable, ¿no? Vendría de muchos factores, y desde luego hay factores de riesgo que actúan conjuntamente. Lo primero que deberíamos tener es, por un lado, factores genéticos. Sí, hay un factor genético de heredabilidad dentro del trastorno, pero también tenemos trastornos ambientales. Vamos a ver que la forma también de crianza del niño, la forma de gestación del niño y cómo han dado, vamos a ver que también va a condicionar el factor este. Miren, dentro de los factores ambientales,
Por ejemplo, los trastornos cráneoencefálicos en la infancia, es decir, los coscorrones que muchas veces los niños se nos han dado con mucha, o más o menos importancia, determinadas infecciones del sistema nervioso central, el nacer prematuros es un factor de riesgo, el bajo peso en el nacimiento o el consumo madres durante el embarazo y previo al embarazo de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco o drogas. Esto condiciona. Ya tenemos un factor de, por un lado, ambiental. Pero si ahora nos vamos a, como bien dice mi amigo Rubén, si ahora nos vamos al factor genético, el factor de la heredabilidad, vemos que hasta un 75%, hay estudios que marcan un 75% de la importancia del factor genético dentro del desarrollo de la enfermedad. Dicen que ese 75% vendría de alguna manera transportado en los genes. Personas que en la familia han tenido miembros con el TDAH van a, de alguna manera, a lanzar esa enfermedad o ese trastorno a sucesivas personas que van a nacer dentro de esa rama genealógica, con lo que algunas personas que van a desarrollarlo tendríamos que buscar en nuestro árbol personas o familiares que lo han sufrido. Pero sí que les digo que si bien los estudios marcan una probabilidad de más de 5 veces más el factor genético de riesgo de poder desarrollar esta enfermedad que otro que no lo ha tenido en la familia, también les diría una cosa, esto es un poco engañiza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ustedes no van a encontrar personas con este trastorno en su familia porque el diagnóstico no existía. Porque este es un diagnóstico relativamente reciente, si bien no es reciente el término, pero en el momento en el que esto se ha generalizado, es una forma en la que esto de alguna manera ha aparecido a todas las personas. Hola Jessica, Enrique, muchísimas gracias, un placer lo que me estás diciendo. Pues, como yo les decía, no vamos a desarrollar, sí que vamos a encontrar en personas de nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar personas que decían, bueno, era muy inquieto, era persona, no se centraba en nada, era cosas de estos estereotipos, ¿no? Que posiblemente les pueden servir para, de alguna manera, darse cuenta que también en su familia existía y que por ahí ha podido aparecer. Pero miren una cosa que les digo. Como yo les decía y como bien decía Rubén, muy acertadamente, el TDAH presenta muchísima comorbilidad. Cuando yo les hablo de comorbilidad, ¿qué es comorbilidad? Es decir, que se relaciona muchísimo en ocasiones con otros trastornos psiquiátricos. En muchas ocasiones nos encontramos que este TDAH funciona asociado a otros trastornos psiquiátricos que no son del propio trastorno de déficit de atención. Es decir, se asocia con otras cosas. Esto es como si, perdónenme lo que les voy a decir, como si dijeran ustedes, yo voy a comer lentejas con chorizo, pero las lentejas son una comida y el chorizo son otro. Si los asocian ustedes, tendrán lentejas con chorizo. Sé que con esto lo van a entender ustedes perfectamente. Estamos hablando de trastorno de déficit de atención y en otras ocasiones se puede presentar con otro trastorno llamado, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, que también nos encontramos, personas una alta negatividad y desafiante, es decir, a todo nos están echando un pulso permanentemente. Esto puede ser hasta un 50% de las asociaciones, de las comorbilidades que va a presentar el TDAH. Otra de las cosas muy comunes que van a encontrar ustedes son los trastornos del sueño. Trastornos que se asocian al trastorno de déficit de atención y que todavía con estos trastornos del sueño lo que van a hacer es todavía excitar muchísimo más el sistema nervioso y estos niños todavía van a estar, o estas personas van a estar todavía muchísimo más inquietas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los trastornos del sueño?
Pues se van a encontrar ustedes... Hola, Alessandra Azucena, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Pues, como yo les decía, ¿qué pasa con el trastorno del sueño? Fíjense, es uno de los factores que a mí me parece de los más importantes, porque de alguna manera exacerba las sintomatologías del trastorno de déficit de atención. Saben ustedes, como en alguna ocasión les he hablado, que el sueño cumple no solamente una función reparadora en nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo, porque nosotros no dejamos de ser una máquina. Miren ustedes, cuando su ordenador les funciona mal, cuando ustedes hacen una actualización en su ordenador les dice que es necesario reiniciarlo. Cuando ustedes reinician el ordenador, lo que hace estos cambios que han ejecutado ustedes en su ordenador se fijan a su disco duro. No sé si lo estoy explicando bien, pues soy algún profesional de la informática, pero creo que lo estoy haciendo adecuadamente. Cuando ustedes duermen por la noche, no solamente reparan su organismo, porque el sueño es fundamental para la reparación celular y para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, sino que uno de los factores más importantes asociados con el sueño es la memoria. En el momento que ustedes no duermen bien, la memoria no se fija, no se escribe, no se reescribe, con lo que ustedes van a convertirse en personas que van a olvidar con más frecuencia lo que ha sucedido. El trastorno de déficit de sueño, el trastorno del sueño, lo que va a hacer es repercutir negativa y directamente sobre su capacidad de memoria. ¿Esto qué significa? Que al día siguiente, cuando ustedes se levantan, no solamente van a estar ustedes peor a nivel general, no solamente van ustedes a estar cansados, no solamente van ustedes a ver el mundo de una manera mucho más negra, no solamente van a tener trastornos musculoesqueléticos, esos dolores de espalda y de cuello, que no les voy a contar a ustedes cómo son cuando ustedes no han dormido bien por la noche, pero desde luego, fíjense que lo primero que vamos a tener es que las cosas que deberíamos estar recordando, imagínense un examen, imagínense una tarea que han tenido ustedes que memorizar con gran esfuerzo por el trastorno, pues estas personas al día siguiente van a cometer muchísimos errores e incluso van a olvidar cosas. ¿Esto qué va a suceder? Pues que nuevamente esto puede repercutir en trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista, TDAH con autismo asociado. No es un factor de los más importantes, pero desde luego sí que es fácilmente verlo. Y sí que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones la aparición de tics nerviosos. Vamos a ver niños con trastornos de déficit de atención y hiperactividad que en muchas ocasiones no paran de hacer gestos, no paran de hacer pequeños gestos que nos puede poner mucho en la idea de lo que estamos hablando. María, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, muy buena pregunta. María nos pregunta si puede estar asociado el TDAH con el retraso madurativo. Sí, porque al fin y al cabo, María, el retraso madurativo también tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Tú fíjate que si a una persona lo mantuviéramos toda la vida entre niños pequeños, esa persona maduraría con muchísimo retraso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el proceso madurativo viene también provocado por nuestro entorno. Por eso se dice siempre que los niños se deben criar con niños y no se deben criar con mayores, pero tampoco se deben criar con niños pequeños. Esto es algo bastante importante. Pero si estos niños tienen en ocasiones problemas sociales, tienen problemas de relación con el resto de niños, los niños en muchas ocasiones no se van a relacionar con ellos porque van a detectar que pasa algo. Y los niños sabemos en ocasiones también un poco cómo son, ¿no? No les voy a decir que en ocasiones los niños no dejan de ser un poco crueles, ¿no?, con el resto de niños en cuanto les detectan que tienen cualquier tipo de problema. Pero sí, por supuesto que va a repercutir en el proceso madurativo.
sí que nos encontramos amigos que si bien lo que yo les decía, y porque ha surgido la pregunta, el trastorno negativista desafiante sería el que más relación tendría con el trastorno de déficit de atención, nos encontramos en este trastorno con una realidad social incuestionable. Nos encontramos con un total desconocimiento. Por eso hoy me encantaba tratar este tema, que les vuelvo a decir que ha surgido de la propuesta de uno de ustedes y que me gusta porque siempre me gusta tratar sobre enfermedades raras, porque me gusta que cada día las veamos como menos raras y algún día podamos hablar en vez de enfermedades raras, podamos hablar de enfermedades poco frecuentes, que sería la palabra más justa, porque la palabra rara implica todo un mundo negativo, ¿no? En todo esto. Pero sí que, como yo les decía, nos encontramos con un desconocimiento sobre el trastorno. Hace poquito, leyendo un estudio sobre el grado de conocimiento del trastorno de déficit de atención en la población de nuestro país, apenas un 5% de las personas que les preguntaban sabían lo que más o menos, o por lo menos les sonaba, lo que era el trastorno de déficit de atención. Hasta ahí. Pero sí que cuando les decíamos un poco, pero ¿te suena? ¿Pero esto a qué te suena? ¿A qué te suena? Pues todo el mundo lo que les hablaban de familias desestructuradas y hablaban de entornos escolares desestructurados. Hablaban de que era algo como que se cogía en la escuela, para que ustedes lo entiendan. Era algo que se adquiría en la escuela. Y ya como les he explicado, como ven ustedes, es algo que viene escrito en nuestros genes, puede venir provocado desde el propio nacimiento, y que muy poca, tanto por ciento se va a desarrollar mucho más de ahí. Incluso, fíjense, uno de los criterios diagnósticos que marcaba el DSM para poder hablar de trastorno de déficit de atención es que esto estuviera sucediendo antes de los 12 años, con lo que ya tendríamos un factor, pero desde luego no, los niños con familias desestructuradas no tienen por qué desarrollar un trastorno de déficit de atención. No viene provocado por esto. Lo que pasa es que sí, hombre, un niño con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad en una familia desestructurada, pues desde luego va a recibir muchísima menos atención de lo que un niño de este tipo necesita. Eso sería lógico y normal, ¿no? Porque estos niños lo que necesitan por encima de todo es muchísima atención. Bueno, ¿qué les podemos contar? Pues algo que no hemos visto tampoco con tanta frecuencia. ¿Qué les parece si hablamos del TDAH en adolescentes? Porque parece que nos estamos centrando en niños y parece que es el plato fuerte, ¿no? Pero yo, como les decía, hay personas, hay adolescentes, incluso universitarios, con este trastorno. ¿Qué nos podemos encontrar? Por supuesto, nos vamos a encontrar lo mismo que en niños, que el TDAH en mayores viene asociado a otros trastornos asociados. Lo que pasa es que, por ejemplo, los trastornos desafiantes, todos estos tipos de trastornos, las personas a más mayores aprenden a dominarlo de alguna manera o se puede trabajar mejor, pero sin embargo suben en la clasificación otro tipo de factores que antes cursaban con menos frecuencia, como por ejemplo los trastornos del sueño o la ansiedad. Se vuelven personas más ansiosas de alguna forma, con algún problemilla más grave en todo lo que es su relación social. Son son adolescentes con un cierto problema de retraimiento social, lo que les hace a retroalimentar en esa imagen que tienen a veces, como yo les decía, de niños raros. ¿Ves? Ven a veces como, por desgracia,
Es importante. Miren, hay cifras que manejan que un 60% de los adolescentes con este trastorno pueden ser expulsados o repetir curso. Pero también los que no, ¿verdad? Con lo que bueno, volvemos a lo mismo. Fíjense, el TDAH en adolescentes coincide con un momento muy complicado en la adolescencia, que es este momento de la independencia, este momento de soltar amarras del núcleo familiar, de mis padres. Se reduce también el control externo. Los padres con este tipo de críos se ven en un mar de dudas, de qué hago con este crío, si de alguna manera le doy más cancha o no se la doy. Y verdaderamente se vuelve algo, se puede volver algo complicado. Pero sí que hay unos factores que nos vamos a encontrar. Hola, Rosa. Sí, por supuesto, la pregunta, por supuesto que sí. Un adulto de 28 años con esos problemas perfectamente posible. Y ahora vamos precisamente a entrar en eso. Nos vamos a encontrar dentro de la adolescencia ese problema de déficit, como ya les decía, de autorregulación emocional. Es decir, funciona mal su capacidad de gestionar gestionar las emociones. En ocasiones, porque viene el niño, el crío o el adolescente, perdón, responda con una sobreactividad, una actividad baja, es decir, son niños con una emocionabilidad baja, o porque respondan con una irritabilidad alta, con una baja tolerancia a la frustración, inestabilidad, manejan muy mal la rabia y sobre todo con dificultad para regular la motivación. Es decir, son adolescentes que se motivan enseguida quieren hacer algo, pero rápidamente abandonan. ¿Por qué? Porque al presentarse los primeros problemas que a todos nos ocurren, pues estas personas abandonan con mucha frecuencia. Pero también les voy a decir otra cosa, papás, esto es algo de nuestro siglo, el que nos emocionemos demasiado con unas cosas y luego cuando se presentan las primeras dificultades abandonemos. Entonces vamos a tener también un poco de precaución. Pero sí que nos encontraríamos que básicamente estos adolescentes lo que presentan es una sintomatología basada en la inatención. Son personas que nos cuesta mucho captar su atención, empiezan tanto pero en una película o en una clase o en un examen, son personas que se distraen con muchísima frecuencia, se distraen hasta con una mosca, sí, se desmotivan muchísimo, motivan y desmotivan con la misma facilidad, pero sobre todo funcionan mal a las tareas mentales prolongadas. Entonces, si nosotros somos capaces de fraccionar esa tarea mental en pequeños trozos, es decir, nosotros decimos queremos que haga de aquí a aquí, y en vez de decir todo en un tirón, pues lo que hacemos es partirlo, vamos a conseguir muchísimo más resultados con este tipo de adolescentes que con otros, ¿no? El tema de la hiperactividad motora, bueno, es la sensación que tenemos de que no paran, pero no es un desahogo, como en muchas ocasiones nosotros tenemos estos pequeños tics que nos sirven para desahogarnos, para quitarnos nervios. No, esto puede acabar sin ningún tipo de problema en una hiperactividad que les pueda provocar un cierto y claro desasosiego emocional, es decir, porque ellos mismos se van a estar poniendo nerviosos, pero van a causarse en ocasiones daño, pues muchas veces porque se muerden los dedos, porque dan vueltas al pelo y se producen episodios de tricotilomanía, que es arrancarse el pelo. Estas personas que se hacen caracolillos en el pelo. Niños que están jugueteando con el bolígrafo y están poniendo atacados de los nervios a todos. Pero luego lo que es muy importante, y claro, ya cuando son adolescentes ya no tiene tanta gracia o tanta capacidad de que nosotros lo aguantemos como cuando son niños, que es la impulsividad. Estos niños interrumpen
con mucha frecuencia conversaciones ajenas, se meten en conversaciones ajenas, ofenden con sus comentarios, con sus formas o con sus formas de decir, pero sobre todo en muchas ocasiones rompen esos espacios de seguridad que nosotros tenemos. Fíjense ustedes, cuando están hablando con otra persona, lo primero que hacemos cuando nosotros hacemos interacción con otra persona, lo primero que hacemos es darnos una distancia de seguridad. Imagínense ustedes que para preguntarle a alguien por una calle metiéramos la cara encima uno de otro. Enseguida la otra persona se echaría atrás, porque nosotros tenemos un código no hablado que es distancias de seguridad, ¿no? Unas distancias en las que nosotros podemos captar el entorno y que de alguna manera comernos ese espacio se va a ver como agresivo. Pues estos jóvenes con TDAH invaden ese espacio con mucha frecuencia, entre que no paran, pero de repente te dicen algo y se te acercan en exceso, o parecen que son agresivos en su forma de ser, y a lo mejor te van a decir algo que de repente lo que hacen es sobresaltarse. Por supuesto, Jessica, como preguntas, ¿pueden caer en la depresión? Con total certeza. Casi un 35%, si no me equivoco, en el estudio marcaba que una de las enfermedades que se relacionan de una manera bien con el TDAH es la depresión. Y entonces no es que los niños o las personas con trastorno de déficit sufran siempre depresión, pero desde luego es una de las enfermedades que pueden cursar con todo esto, porque fíjense cómo estamos diciendo todos los problemas asociados de falta de rendimiento académico, problemas sociales, problemas de relación, todo esto va a ocasionar. Alessandra, ¿es lo mismo el trastorno en hombres como en mujeres, o puede existir un factor según la testosterona o las hormonas? Evidentemente. Hombres y mujeres nos comportamos como hombres y mujeres por nuestras hormonas. Hasta ahí tenemos claro. De hecho, en todos los procesos de reasignación de sexo, las personas tienen que administrarse hormonas para, de alguna manera, convertirse en personas de otro sexo. Entonces, las hormonas son fundamentales, pues, para todo, para nuestro aspecto externo. La barba, las canas, todo. Hombres y mujeres somos distintos, pero también somos distintos en nuestro comportamiento, en nuestro funcionamiento cerebral. No nos comportamos ni hombres y mujeres de la misma manera. ¿Esto qué pasa también? Pues que tampoco nos comportamos en determinados puntos de la misma forma. Nos encontrábamos que al principio yo les comentaba que había un trastorno de déficit de atención, simplemente, puro y duro, diagnosticado en el DSM-5, que era mayor en mujeres que en hombres, con lo que ya tendríamos una incidencia mayor en mujeres que en hombres. Pero luego, por el otro lado, nos encontrábamos también que todas las enfermedades que tengan un alto componente emocional, como puede ser la ansiedad, como pueden ser los trastornos negativistas, desafiantes, todos estos donde las emociones también juegan un alto poder. Hombres y mujeres nos vamos a comportar de maneras distintas. ¿Por qué? Porque nos comportamos así. O sea, hombres y mujeres, las mujeres son mucho más en general explosivas a nivel de reacciones emocionales que los hombres. Esto no estoy hablando ni de mejor ni peor, estoy hablando de distinto. Las mujeres son mucho más emocionales, mientras que los hombres, cuidado con esto que voy a decir, porque quizá no me gusta mucho la palabra. Dicen que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Dirían esto y para diferenciar esto, que racional no significa que maduren más lo que van a hacer, o que sean mejores a la hora de pensar, o que sean mejores a la hora de calcular las consecuencias de lo que van a hacer. No. Digamos que es que el predominante emocional es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Así nada más, porque desde luego cuando aplicamos racionalidad parece que racional lo estamos haciendo a equilibrado, a pensar, y desde luego en muchas ocasiones los hombres
carecen totalmente de esto, ¿no? Pero sí que les voy a decir otro amigos. El TDAH en los adolescentes lo que nos va a hacer, por un lado, una cosa muy importante, lo que les estaba diciendo, por un lado vamos a tener el déficit de atención, de habilidades sociales. Son personas que no van a tener habilidades sociales, no van a saber cómo relacionarse con la gente y les va a causar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque los vamos a percibir como personas que se meten en todo, personas que te dicen vastedades, personas que en ocasiones son maleducados, y no es así, ¿no? Tendríamos que excavar un poquito más en este problema para entender muchísimo más, sobre todo el esfuerzo que muchas ocasiones hacen. Va a repercutir muchísimo en su falta de organización y planificación. Es decir, porque, como les hemos dicho, son personas que viven mucho, que trabajan mucho el presente, pero no trabajan el futuro de lo que va a ocurrir. Desde luego son personas solitarias. No son personas solitarias. Lo que pasa es que el grupo les hace solitarios. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucha dificultad para integrarse en el grupo y personas con muy pocos amigos. Es así. Por supuesto, también nos vamos a encontrar otro grave problema con las personas con trastorno de déficit de atención, y si ustedes tienen alguno cerca lo van a ver, que es los frecuentes cambios de humor e irritabilidad que van a tener. Van a encontrar personas que en un momento dado van a estar fenomenales y de repente van a estar tristes o van a estar tremendamente irritables. No va a haber manera de hacernos con ellas. Y otra de las preguntas que me hacían, ¿podría cursar con bipolaridad? No tiene nada que ver con la bipolaridad. La bipolaridad es otro trastorno del comportamiento del trastorno del ánimo, que no tiene nada que ver con el trastorno de déficit de atención, ¿vale? Simplemente va asociado a todo lo que yo les digo, un poco en esta línea de las habilidades sociales. Queridos amigos, una hora y un minuto de este tema, pero ya como ven ustedes, mi voz está entrando en barrena. He estado este fin de semana dándole mucho a la garganta y ya no va funcionando igual. Espero, amigos, que les haya parecido bien, que les haya gustado el tema que hemos tratado hoy. Este tema que, desde luego, como yo les decía, responde a sus deseos. Les invito siempre. Buena pregunta, Mónica. Vamos a parar aquí. ¿Qué piensas de la medicación en estos niños? Desde luego, a mi juicio, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque en ocasiones es muy importante la medicación con estos niños. ¿Por qué? Porque hacemos tranquilizarlos, calmarlos un poquito. Rubén, pues vamos a pensarlo. Desde luego, Mónica, como bien dices, la medicación es fundamental, porque sí que nos puede valer, y mucho, para trabajar con el problema de la hiperactividad, porque al rebajarles la hiperactividad en muchas ocasiones aumentamos un poquito la atención. Podemos conseguir que los niños estén más tranquilos, que los niños estén más centrados, y sí, sin dejar a los niños zombies, como en otras ocasiones también veo por ahí, sin dejarlos a los niños drogados todo el día, sí que en ocasiones estos niños deberían tener una medicación, pero también estos niños deben tener una actividad física, porque también el deporte de alguna manera va haciendo que los consigamos relajar, aunque también les digo otra cosa, son difíciles de relajar, porque estas personas con tanta energía vital son difíciles de relajar por medio del deporte, pero bueno, es otra de las cosas también que funciona bien. También en otras ocasiones también tengan ustedes cuidado con la alimentación que dan. A veces estos colacaos por la noche, el cacao a veces también es excitante. Entonces hay veces que también deberíamos tener cuidado con las comidas que administramos a los niños en determinados momentos. Por supuesto, lo que les he dicho, las bebidas energéticas, que me parece una barbaridad por sí mismo y desde luego no deberían estar absolutamente prohibidas en niños. Pero de la misma manera, no se vayan ustedes bebidas energéticas. Es que hay niños que todo lo que beben en todo el día son bebidas de cola. Entonces, si a un niño le están ustedes dando bebidas de cola, luego no piensen ustedes que los niños son hiperactivos. Es que los tienen ustedes absolutamente dopados a la cafeína. Entonces, un niño lo que debe beber es agua.
fuera del agua, lo que quieran ustedes darle es aumentarles y complicarles sus problemas físicos. Pero la medicación, como nos pregunta Alessandra, ¿puede tener algún riesgo a largo plazo? Bueno, verdaderamente las medicaciones cada día están siendo mucho más selectivas y mucho más ausentes de peligro, pero verdaderamente ninguna medicación está ausente de peligro. Les invito a leerse un prospecto de una aspirina. Es para no tomársela o por lo menos echarse a temblar. Todas las medicaciones tienen problemas, tienen complicaciones, pero desde luego sí que a veces la complicación que nos puede presentar alguna medicación es de muy pequeño porcentaje, y desde luego el beneficio que nos puede brindar es muy alto en comparación. Bueno, amigos, como les estoy diciendo, 1 hora, 5 minutos. Gracias a todos, como siempre, por estar conectados en este espacio dedicado a estos temas. Rubén, vamos a ver lo de esa segunda parte, porque tengo ahí un poquito de trasiego de otros temas, pero de luego sabes que nunca se va a quedar en el tintero, porque me parece un tema muy interesante. y bueno, agradecerles, proponerles que me envíen, como bien ha hecho Rubén, que me envíen ustedes temas que quieran ustedes que lo vayamos tratando, que lo vayamos preparando. Incluso si ha sido algo que ya hemos tratado y les han quedado dudas, podemos hacerlo en otro día. Pero ahora les hago yo una petición. Permítanme que les haga una petición. ¿Por qué no me revisan ustedes si pertenecen ya a la página? Porque a muchos de los que están aquí les he enviado yo una invitación para que se sumen ustedes a la página, para que me den me gusta en la página, no aquí, que yo aquí se lo agradezco en la conexión, pero sí en la página. Y muchos de ustedes se han despistado y no le han dado, caramba, están ustedes aquí sin brindarme ese me gusta. ¿Por qué? Porque no tiene importancia esto que les estoy diciendo. Pero sí que es verdad que cuanto más seamos, más podemos divulgar estas actividades. Y bueno, pues ya tenemos aquí a mi hija Gabriela Ibera felicitándome por el día del padre. Pues nada, pues muchísimas gracias, hijas. Y mañana voy a agradecer también este mensaje. Gracias, Jessica. Saludos a tu guachiperri, muchísimas gracias. Pues como yo les voy a decir, voy a agradecer este mensaje. Mañana 19 de marzo sí que voy a aprovechar para enviar un saludo muy importante por el Día del Padre a todos los que nos consideramos padres, a todos los que no somos solamente donantes de esperma, a los que no solo somos frutos de un momento, de un fragor o de una emoción, y a los que entendemos que ser padre es algo que no diferencia de lunes ni domingos, y que es una cosa, es algo que hemos elegido voluntariamente y que desde luego estamos encantados de hacer. Pedirles también mucha paciencia a nuestros hijos, porque en ocasiones queremos hacerlo bien, pero no nos sale, porque la profesión de padre y de madre es algo que se nos otorga porque nosotros queremos, pero desde luego no tiene manual de instrucciones. Con lo que hacemos lo que podemos. Queridos amigos, vamos a dar por finalizado esto. Isabel, por supuesto, claro que me puedes hacer una pregunta por privado sin ningún tipo de problema. Lo tienen ustedes abierto a su disposición por privado para hacerme esa pregunta. Repetirles, miren a ver si han dado me gusta en la página, no se me vayan, que muchos de ustedes les envían la invitación y no lo han hecho todavía desde hace muchas semanas. Muchísimas gracias, felicidades papás, muchas gracias amigos, porque hay muchísima gente conectada desde muchísimos lugares del mundo para hablar hoy del trastorno de déficit de atención. Es un tema que yo sabía que iba a tener muchísima atención, y nunca mejor dicho, que iba a tener muchísimo interés. Y amigos, nos vemos la semana que viene. Vamos a calibrar a ver voy a calibrar cuál es el tema de la semana que viene, y el próximo día. Alejandra, muchísimas gracias desde Viena. Muchísimas gracias, pero tenemos gente conectada desde todos los sitios. María Rosa, muchísimas gracias por conectarte. Y Rosa, muchísimas gracias.
Mijaela, muchísimas gracias por tu conexión. Y bueno, amigos, buen domingo. El fin de semana no se ha acabado, con lo que si ustedes piensan que nos queda poco del fin de semana, están ustedes muy equivocados. ¿Y qué es lo que hace un psicólogo ahora cuando termina esta conexión? Aparte de beber agua para la garganta, pues este psicólogo desde luego tiene preparado una buena tarde en el que junto con sus hijas Vera y Gabriela vamos a dar rienda suelta al mundo torrija y vamos a hacer dos bandejas de torrijas que desde luego virtualmente les voy a poder enviar y desde luego eso es lo que hace un psicólogo cuando se quita la americana y termina la conexión. Los psicólogos no hacemos nada distinto que no haga el resto de las personas y desde luego acertamos y nos equivocamos con la misma facilidad. Muchísimas gracias, amigos. Mi aprecio sincero y desde luego, Alessandra, ya traeré, no te preocupes, que voy a llevar a ese bar Flores que está en la calle Tader, lo encuentran ustedes, y donde pueden ustedes encontrar a una familia maravillosa que me atiende casi todos los días, desde luego con la mejor de sus sonrisas. Bar Flores en la calle Taler, no lo olviden. Muchísimas gracias, amigos, y este abrazo para todos ustedes. Gracias.